Y voy a compartir mi pantalla. Bueno, estábamos viendo así de manera general que prácticamente la cadena codificante es la que va en dirección 5', 3' y tiene la misma secuencia que el RNA mensajero o el RNA. La única distinción es que en el DNA hay timinas, en el RNA hay uracilos. Y la cadena molde, la que sirve como plantilla para poder hacer la síntesis del RNA, va en dirección 3' a 5'. ¿Sí? También les puse esta diapositiva en donde vemos que también esta cadena molde recibe otro nombre. A veces le llaman la cadena sin sentido. Entonces, esta cadena molde o sin sentido, que les comentaba yo que a mí la verdad me gusta más el término de cadena molde, porque pues realmente al decir que es el molde, queda ya comprendido que sirve de plantilla para que la RNA polimerasa tome esa información y haga la síntesis del RNA mensajero. ¿Sí? También se le llama transcrito. Y la otra cadena, esa pues sí se llama cadena codificante y esta no se usa para hacer la síntesis del RNA. ¿Ok? Entonces aquí vemos nuevamente las direcciones de 5 a 3', que es la cadena codificante, no se usa para plantilla o molde para la síntesis de RNA, pero se le llama codificante. ¿Por qué? Pues porque tiene la misma secuencia que el RNA. Y lo que se va a leer o lo que se va a decodificar, pues son precisamente la información del RNA, las copias del DNA. Entonces hagan de cuenta que este RNA es una fotocopia de la cadena codificante, al fin y al cabo. ¿Sí? Entonces este RNA es una fotocopia de la cadena codificante. Entonces se va leyendo, ya les había dicho que la información se va leyendo de 3 en 3 nucleótidos. Y este conjunto de 3 nucleótidos se le llama codón. De tal manera que un codón codifica para un aminoácido. Un codón codifica para un aminoácido. Esta información se lee para hacer, por ejemplo, la síntesis de proteínas de 3 en 3, siempre y cuando este sea un RNA mensajero. Si estamos hablando que es un RNA de transferencia o un RNA ribosomal, esos no se traducen. Esos, el gen que codifica para esos RNAs ribosomales o de transferencia, se transcribe, se sintetizan los RNAs, se hacen las copias de la cadena codificante, que son los RNAs, y es precisamente estos RNAs los que tienen la actividad biológica. No son traducidos. ¿Sí? Luego vemos la dirección de la cadena plantilla o molde, que es de 3' a 5'. Y aparte vemos aquí unos numeritos que son importantes para poder ubicar las partes del gen, que es la unidad que se transcribe. Un gen prácticamente es una unidad de transcripción. Decíamos que la transcripción solamente se hace en sitios discretos y esos sitios discretos son los genes. Genes que codifican para proteínas, genes que codifican para RNA ribosomal y genes que codifican para RNAs de transferencia. Entonces estos numeritos es
están impuestos en números positivos y en números negativos. Pero el punto de referencia va a ser esta posición más 1, que incluso, ven aquí, el nucleótido está en color rojo. Este nucleótido más 1 se le conoce como el sitio de inicio de la transcripción. A partir de este nucleótido es ahí en donde se va a iniciar la transcripción. Por lo tanto, la posición de ese nucleótido más 1 es importante. ¿Por qué? Porque va a ser como punto de referencia para identificar a dónde va el sentido de la transcripción. Entonces, aquí tenemos el nucleótido más 1 y se le coloca una flechita para entender que la transcripción va en esa dirección, en ese sentido. Entonces, todos los nucleótidos que estén después, por así decirlo, de ese nucleótido más 1, se le van a numerar con números positivos. Entonces, esta citosina va a ser el más 2, el más 3, el más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, más 10, más 11. ¿Hasta dónde? Pues tan extensa sea la cadena del gen. Ajá. ¿Cuántos nucleótidos puede tener un gen? Pues puede tener miles de nucleótidos. Ajá. Cada gen tiene una extensión distinta. Por eso entonces toda esta región que se transcribe es la región codificante. Todo lo que está enumerado en números positivos son regiones codificantes y prácticamente es lo que se transcribe. Ustedes ven aquí, ¿a dónde inició la transcripción en el RNA? Inició exactamente en el nucleótido más 1 y de ahí hacia abajo se hace la transcripción, la síntesis del RNA. O sea, toda esta región se le da el nombre de regiones río abajo. También algunos le dicen aguas abajo. Ajá. Viene del inglés downstream. Y prácticamente, como les decía, toda la región río abajo prácticamente contiene la información que codifica, la información codificante. Y precisamente esa región positiva, en números positivos, es a partir de ahí en donde se va a hacer la síntesis del RNA, en donde se va a tomar la información para hacer la síntesis del RNA. Ahora, tenemos una región en números negativos. Esta región en números negativos se dice que está río arriba. Esto es, en números positivos es río abajo y en números negativos es río arriba. Pero nos damos cuenta que todo es en relación a la posición de ese nucleótido más 1. Entonces, estas regiones río arriba están enumeradas en números negativos. Entonces, esta va a ser la menos 1, la menos 2, la menos 3, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, etc. ¿Sí? ¿Qué tan extensa va a ser esta región en números negativos? También es variable. Hay regiones río arriba que pueden tener cientos o miles de pares de bases. ¿Ok? Y lo importante de estas regiones río arriba es que son las regiones promotoras del gen. Contienen el promotor del gen. Y el promotor del gen, les había yo explicado anteriormente, que esas regiones promotoras son regiones reguladoras de la transcripción. Todas estas regiones que están aquí río arriba van a decidir cuándo encender y cuándo apagar ese gen en particular. Entonces, los genes tienen cada quien su promotor y gracias a esas regiones de control se puede determinar
ese control transcripcional temporal y espacial. Yo les explicaba que la transcripción es más allá de un sistema de como un interruptor de encendido y apagado, en el cual nos dicen, es que los genes se apagan y se encienden. Pues sí, se apagan y se encienden. ¿Quién determina ese apagado y ese encendido? Pues las regiones promotoras. Pero más allá de un simple on-off, está una cuestión de encendido por cuánto tiempo, a qué tasa de transcripción, bajo qué circunstancias, bajo qué estímulo físico, químico o biológico se está activando la expresión de ese gen, en qué etapa, en qué tipo de célula. Y lo mismo sucede con el apagado. El apagado también tiene sus modalidades, ¿no? Puede ser apagado de manera permanente o apagado de manera transitoria. ¿Bajo qué situación, bajo qué estímulo también se va a apagar un gen? Entonces, estas regiones reguladoras están en el promotor y entonces están ubicadas río arriba del nucleótido más 1. Entonces, en este promotor hay secuencias reguladoras, secuencias de DNA, secuencias reguladoras de la transcripción, ¿sí? Son secuencias cortitas de poquitos nucleótidos que controlan precisamente el inicio de la transcripción, la velocidad de la transcripción, la temporalidad de la transcripción, así como el apagado. ¿Ok? De hecho, esta cuestión de control de la expresión genética lo vamos a revisar en la última unidad, que precisamente tiene que ver con hablar de procesos en los cuales se encienden y se apagan los genes, tanto en células procariotas como en células eucariotas. Lo vamos a ver de manera general, porque en otra materia que se llama biología molecular avanzada, el control de la expresión genética se ve de manera muy extensa, pero sobre todo en las células eucariotas. Aquí le vamos a poner más énfasis al control de la expresión genética en las células procariotas, que es el control de la expresión de los operones. ¿Sí? Pero ya desde ahorita, vámonos pues familiarizando con la estructura del gen, cómo está constituido un gen, porque esa es la unidad de transcripción. ¿Sí? Entonces, pues estas cosas son bien importantes, porque de ahí entonces podríamos entender qué información es la que se está transcribiendo y qué información es la que está controlando precisamente esa transcripción. Entonces, un gen no nada más es la secuencia que codifica. En muchas definiciones de gen siempre ponen o dicen gen, secuencia de nucleótidos que codifica para proteína o para RNA o RNA transferencia. Más yo esa definición también se las pongo. Ajá. Pero es una definición bien limitada, porque entonces estarían reduciendo al gen nada más a la pura información codificante, o sea, a todas las regiones río abajo, a todo esto de aquí en adelante. Bueno, pero ¿y esto qué? ¿Esto no es parte de un gen? No, claro que sí, o sea, las regiones de regulación son parte de un gen. Si uno le quita esas regiones de regulación al gen, ese simple y sencillamente se inhabilita. ¿Por qué? Porque como no hay secuencias que regulen su expresión, pues entonces es como inhabilitar al gen. E igual, si uno le quita las regiones codificantes, pues aunque tenga regiones promotoras, ¿qué va a activar? ¿Qué transcripción se va a iniciar si no es región codificante?
Entonces, ambas partes, tanto regiones de control como regiones codificantes, son sumamente importantes para el funcionamiento del gen. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a ver en sí cómo está estructurada esa región reguladora en las células, en los genes de células procariotas. Pero antes de pasar a eso, voy a poner una secuencia y entonces ustedes me van a decir cuál va a ser la secuencia del RNA mensajero. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí, y ahora vamos a poner una secuencia. Pues yo les doy una secuencia así. Y les digo, tomando en consideración esta secuencia bicatenaria de DNA, ¿cuál va a ser la secuencia del RNA transcrito? ¿Qué tenemos que hacer? Primero ubicar cuál es la cadena molde y cuál es la cadena codificante, para que así uno pueda escribir la secuencia del RNA. Entonces, voy a ponerle aquí que esta va a ser la cadena 1 y esta va a ser la cadena 2. ¿Cuál es la cadena molde? ¿Cuál es la que se va a ocupar como cadena molde? ¿La 1 o la 2? ¿La 1? La 1, exactamente. ¿Quién contestó? Yo, Javier. Javier. Gracias, Javier. ¿Por qué piensas que es la 1? Ah, bueno, porque por lo que vi, bueno, o por lo que a mí me supo más fácil entender es que va que la cadena molde va de 3 a 5 y la cadena codificante va de 5 a 3. Exacto, muy bien, muy bien. Entonces la 2 es la cadena codificante. Yo les había dicho que ustedes ubicaran de izquierda a derecha. Entonces, por eso, como dice Javier, estaba de 3 a 5', por eso esta es la molde. ¿Sí? Ahora entonces, ya ubicando mis dos cadenas, ahora sí puedo decidir por uno de los dos formas de hacer de escribir la secuencia de RNA. Vamos a hacerlo con el primer método. El primer método es escribiendo la secuencia complementaria a la cadena molde. Entonces,
Si voy a hacer la síntesis de un RNA, este va a ser mi RNA, voy a empezar de 5' a 3' y lo voy a hacer complementario a la molde. Entonces la molde tiene citosina, entonces voy a poner guanina. Citosina, guanina, guanina, citosina. Timina se aparea con adenina, adenina se aparea con uracilo. Citosina con guanina, adenina se aparea con uracilo. Guanina con citosina. Entonces, estamos haciendo el primer método, que es escribir la secuencia de RNA complementaria a la secuencia de la cadena molde. Entonces, guanina con citosina, citosina con guanina, adenina se aparea con uracilo, timina se aparea con adenina, citosina con guanina, citosina con guanina, guanina con citosina, guanina con citosina, timina con adenina, y son 3 T's, entonces son 4 A's. Luego vemos adenina se aparea con uracilo, citosina con guanina y guanina con citosina. Y ya le pongo su dirección 3'. Esta fue la primera forma. La otra forma es copiar literalmente la secuencia de la cadena codificante, porque ya explicamos que el RNA es una copia de la cadena codificante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues literalmente voy a copiar la secuencia. Miren, es exactamente la misma, ¿no? Guanina, 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 citosina, citosina, adenina, adenina. ¿Cuál es la única diferencia? Que cuando copie la secuencia de la cadena codificante, en lugar de ponerle timinas, le voy a poner uracilos, porque en el RNA hay uracilos. Entonces, esa es la segunda forma, ¿no? Literalmente escribo la secuencia de la cadena codificante y en lugar de timinas le pongo uracilos. Ahí ustedes decidan qué método se les hace más fácil, pero pues el secreto está en identificar cuál es la molde y cuál es la codificante, porque si yo identifico incorrectamente molde y codificante, pues entonces mi secuencia de RNA no va a ser la correcta. ¿Sí? Ahora les voy a poner otra secuencia, una más pequeña. Les voy a poner esta secuencia. Bueno, vamos a poner RNA con DNA con rojo. Entonces les pongo esta secuencia. Y les pido, tomando esta cadena de DNA, dígame cuál es la secuencia de RNA. Ahora sí, alguien que me dicte la secuencia de RNA. Yo, profe. Ándale. Sería uracilo, uracilo. Adenina, guanina. Uracilo. Citosina, citosina. Uracilo. Adenina. Guanina, uracilo. Citosina, guanina y adenina. ¿Qué dirección lleva? 3' a 5'. O sea, va así, 3' a 5'. Ah, no, la codificante.
No, no, no. Sí. No, yo te pido la secuencia de RNA. La que tú me dictaste es esta y es un RNA, entiendo, porque me dictaste uracilo. Sí. Y entonces yo te pregunto, ¿aquí qué va? ¿Va a 3' o va a 5'? 3'. Ok. Bueno, de esto se trata, de que ustedes lo vean y lo hagan como ejercicio para poder corregir errores. Está muy bien que participen y es importante, insisto, para que veamos a dónde no le estamos comprendiendo. Miren, su compañera nos dictó una secuencia complementaria. Adenina la parió con uracilo, adenina la parió con uracilo, timina con adenina, ¿sí? Pero no es correcto. ¿Por qué razón? Porque yo les di una secuencia que va de 5 a 3'. Entonces, ¿esta secuencia qué es? Es una secuencia de DNA, pero es una cadena molde o una cadena codificante. Es codificante. Es una cadena codificante. Y si es cadena codificante, no puedo hacer una cadena de RNA complementaria. Se hace complementaria cuando les dé una cadena molde. La cadena molde va de 3 a 5. Entonces, mi RNA no lo voy a escribir complementario a una cadena codificante. Lo voy a escribir exactamente en la misma secuencia. Si yo nada más les doy la cadena codificante y la ubico que va de 5 a 3', entonces mi RNA también va a ir de 5 a 3'. ¿Por qué? Porque veíamos en la clase anterior, que la síntesis del RNA va en dirección 5 a 3. Esa es la dirección de síntesis tanto de las DNAs polimerasas como las RNAs polimerasas. Entonces voy a poner exactamente la misma cadena de la codificante, pero en lugar de timinas le voy a poner uracilos. Entonces mi secuencia de RNA es adenina, adenina, uracilo, porque aquí hay timina, entonces le pongo uracilo, citosina, adenina, guanina, guanina, adenina, uracilo, citosina, adenina, guanina, citosina, uracilo y la termino en 3'. Esta sería ya mi secuencia de RNA. ¿Es claro entonces? Sí, profe, yo ya lo entendí. Gracias. Sí, compañerita. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, si yo les pongo así, les estoy poniendo ejemplos cuando les doy las dos cadenas, ¿sí? Les puedo dar 2 cadenas, así como aquí les puse un segmento de DNA con 2 cadenas, les pongo dirección y yo ubico cuál es la molde y cuál es la codificante. Les puedo dar una sola cadena, pero con ver la dirección ya puedo decidir. Entonces, les puedo dar una cadena que vaya... Uy. Ahora les digo, cadena que va de 3 a 5 y les pongo timina, timina, citosina, citosina, guanina, timina, adenina, guanina, guanina, citosina, timina, adenina. Y les pongo 5'. Y ahora les digo la pregunta. Considerando la secuencia de DNA siguiente, que sería esta secuencia, escribe la secuencia de RNA. Entonces, yo les estoy solicitando un RNA.
que ubicar muy bien la dirección de las cadenas para decidir qué cadena es, si molde o codificante. Entonces, esta que les di, ¿qué secuencia es? ¿Es una molde o es una codificante? Es molde. Es un DNA molde, es una cadena molde. Y si les doy el molde nada más, entonces ahora sí voy a hacerlo complementario. Ahora, ¿quién me dicta la secuencia de RNA? Pero empezando por dirección. Yo, profe. Dígame. La dirección, pues, sería 5', 3'. Bueno, inicia de 5'. Empezamos con 5'. Ahora ya díctame la secuencia. Sería uracilo. No, porque timina se aparea ¿con quién? Adenina. Con adenina, porque yo te di una molde. Si te doy una molde, tú lo que vas a hacer es escribir la complementaria. Ajá, sí. ¿Sí? Ahora, luego. Sí. Adenina, guanina, guanina, citosina, uracilo. No, timina se No, aparea con. timina. Después sigue el No, uracilo. eso. Ahorita sería adenina, porque timina se aparea con adenina. Adenina se aparea con Uracilo. uracilo. Ajá. Sí, citosina, Ujú. guanina, adenina Eso, y uracilo. exactamente. Y 3'. Esa ya es mi secuencia de RNA. ¿Sí? O sea, hay que fijarse muy bien. ¿Cuál es molde y cuál es codificante? Y aprenderse entonces que si tienen la molde, ¿quiénes con quiénes se aparean? Los apareamientos son timina, adenina, adenina, uracilo. ¿Sí? ¿Vale? Pero espérenme tantitito. Ahora lo vamos a poner nada más un tantitito más complejo. Pero les voy a dar una secuencia, les voy a poner una secuencia así. Y les pongo aquí 5'. Y aparte, bueno, aquí les voy a poner esta, a 5'.
les voy a poner que esta adenina es el nucleótido más 1. Ajá. Y esta flechita que implica la dirección de síntesis. Se lo voy a poner así mejor. ¡Ay, no, no! Ya se me borró mi secuencia. Sí. Lo haré de nuevo. Ay, es que... Entonces aquí yo les estoy dando una indicación. Les estoy ubicando cuál es el nucleótido más 1. Y les digo, considera la siguiente secuencia de DNA. E indica cuál va a ser la secuencia de RNA. Primero que nada, entonces, voy a poner la dirección del RNA. No va a ir de 5' a 3'. Ahora, ¿alguien que me dicte entonces la secuencia de RNA? Ya no me digan cuál es la molde, cuál es la codificante, ustedes más vean. Y ahora quiero que me dicte alguien la secuencia de RNA. Yo creo que A ver, dime. sería 5', sería guanina, adenina. ¿No? No. No, ahí Dios. No. A ver, espera entonces. Proba. Profe, ¿Alguien más? ¿Sí? me trabó un poco, no sé si esté bien, pero bueno, según yo creo que es uracilo, adenina, Ajá. citosina, uracilo, guanina, Sí. uracilo, citosina,
adenina, citosina, A ver, adenina, dímela de nuevo. guanina, citosina. No, desde el comienzo. Ok, desde sí, el mejor lo voy. Desde el comienzo. Ujú. Desde el comienzo es uracilo, adenina, Ujú. uracilo, adenina, guanina, citosina, Ujú. uracilo, guanina, uracilo. Oh, se me fue el internet. Vale. Se me fue el internet, por favor. ¿En dónde me quedé? Que se me trabó esta cosa. A ver, ¿a partir de dónde la estás transcribiendo? Desde donde está el +1. Exactamente. Mira, ahí, Bueno, de las que vimos ahorita al principio. mira, ahí vas bien, ¿sí? O sea, haber considerado que la transcripción iniciaba Ay, es que en el nucleótido +1 es perfectamente correcto. Todo esto Es de que se me está acá, trabando el internet, por favor. ajá, miren, todo esto de acá representaría el promotor del gen, y esto no se transcribe. Esto nada más es regulador. La transcripción inicia del nucleótido +1 hacia abajo. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta donde están las señales de término del gen. Entonces, su compañero inició la transcripción de manera correcta, a partir del nucleótido +1. Entonces, vamos a poner aquí 5' y esto ya va a ser el RNA. ¿Por qué no iniciar desde acá? Pues porque esto es el promotor y esto no se transcribe. La transcripción inicia a partir del nucleótido +1. Pero su compañero nos dijo uracilo. Y luego adenina. Entonces ahí es donde ya está el error. Ahí eso es incorrecto. Estaba perfecto aquí con el nucleótido +1. Pero entonces, a ver, esta es la codificante. Este es la molde. Entonces, método 1. Voy a hacer mi RNA complementario a mi molde. Entonces, timina se aparea con adenina. Adenina se aparea con uracilo. Guanina se aparea con citosina. Citosina se aparea con guanina. Timina se aparea con adenina. Guanina se aparea con citosina. Timina se aparea con adenina. Guanina se aparea con citosina. Adenina con uracilo. Citosina con guanina. Citosina con guanina. Adenina con uracilo. Guanina con citosina. Citosina con guanina. Adenina con uracilo. Uracilo, adenina y citosina, y terminamos nuestro RNA en 3'. Entonces estoy haciendo mi escritura de RNA tomando la información del molde. Estoy haciendo lo que hace la RNA polimerasa. Prácticamente lo que estoy haciendo con el método 1 es hacer lo que hace la RNA polimerasa. Tomo la información de mi cadena molde y sintetizo un RNA, pero lo voy a hacer complementario, ¿sí? La RNA polimerasa lo que hace es adicionar nucleótidos, pero complementarios a la cadena molde. ¿Sí me explico? Esto es complementario. Entonces, compañero que me empezó a dictar la secuencia y que nos dijo que iba a empezar en el nucleótido +1, está correcto eso, pero ahora entiendes cómo hacer la síntesis del RNA.
porque me estabas dictando uracilo, adenina, entonces me estabas haciendo complementario, pero ¿a quién? Estabas haciendo una secuencia de RNA complementaria a la codificante. Sí, profe, sí, ya lo entendí un poco más. Cuando agarramos, bueno, si agarramos el ejemplo de la codificante, solamente cambiamos la complementario para los uracilos, en el caso de las timinas. Y si agarramos el molde, ya ese sería la transcripción, pero ya cambiando todas las letras, ¿no? Pues sí, no más que nada cambiando todas las letras, no lo vean así, sino que es complementario. Timina se aparea con adenina, adenina se aparea con uracilo, guanina con citosina y citosina con guanina. Entonces, así se sintetiza el RNA. Esto es literalmente lo que hace la RNA polimerasa. Esto es lo que hace. La RNA polimerasa ni le importa la cadena codificante, o sea, ni la toma en cuenta. Lo que toma es la cadena molde. Y al tomar la cadena molde, sintetiza el RNA tomando la información de la cadena molde y adicionando ribonucleótidos de manera complementaria al molde de DNA. Por eso la transcripción es síntesis de RNA tomando como molde de información una cadena de DNA o DNA monocatenario. ¿Sí? Entonces yo por eso prefiero que ustedes lo hagan así con el molde para que hagan el ejercicio de sintetizar el RNA, por decirlo así, como si lo hiciera la RNA polimerasa. Como si ustedes estuvieran haciendo el trabajo del RNA polimerasa. Literalmente lo que están haciendo pues es escribir, ¿no? Pero si lo hacen así de manera complementaria al molde, pues están pues simulando el trabajo del RNA polimerasa. Ya la otra forma que les digo, bueno, ese es como para que entendamos por qué se llama cadena codificante, por qué es la otra cadena que ni se toma en cuenta para la transcripción, por qué es codificante. Es codificante porque tiene exactamente la misma secuencia del RNA, ¿sí? Esta codificante, si la comparamos con el RNA que hicimos de transcripción, pues vean, adenina, adenina. Ya dijimos que en el DNA hay timinas, en el RNA hay uracilo. Bueno, entonces aquí es timina, que hay uracilo. Citosina, citosina, guanina, guanina, adenina, adenina, citosina, citosina, adenina, adenina, citosina, citosina. Aquí hay una timina, entonces en el RNA hay uracilo. Guanina, 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 y así sucesivamente. Si nosotros comprendemos lo de hacer la cadena de RNA complementaria al molde, pues mejor quedémonos nada más con esa primera forma, ¿sale? Para que no nos confundamos. Pero insisto, sí debemos de comprender que el RNA es una fotocopia del DNA. Y esa fotocopia es precisamente de la cadena codificante. Y ya cuando se lee la información, pues se lee en codones, 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 codones. Cuando veamos la parte de traducción, ahí vamos a comprender esto de la decodificación de la información, porque se hace pues con una tablita que se llama código genético y que entonces nosotros podemos ubicar el codón y saber para qué aminoácido codifica. Y uno puede hacer esa decodificación de información utilizando un RNA o utilizando un DNA, pero un DNA que sea cadena codificante, no un DNA que sea cadena molde. ¿Sí? ¿Cómo ven?
¿Sí quedó claro este último ejercicio? ¿Sí? Sí, profe. ¿Para todos sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ok. Pues entonces vamos a hablar precisamente ahora ya de aspectos ya más específicos, ya hablando de la transcripción en las células procariotas y después hablaremos de la transcripción en las células eucariotas. Entonces ya vamos a utilizar otra presentación que ya también les compartí. Y entonces vamos a seguir un esquema para abordar este tema. Primero vamos a hablar de la estructura del gen, luego de la estructura de la RNA polimerasa y luego ya vamos a describir las fases de la transcripción, que son inicio, elongación y terminación. Y pues si recordamos en replicación también vimos inicio, elongación y terminación. También aquí en transcripción vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a dividir al proceso en 3 etapas. Pues vamos a hablar primero de la estructura del gen. Antes de hablar de la estructura del gen, este esquemita está muy bonito porque nos representa la transcripción en las células procariotas. Sabemos que las células procariotas no tienen núcleo verdadero. Su material genético no está delimitado por membrana. Entonces, ese material genético está en contacto con el citoplasma. Aquí podemos ver el material genético representado en una forma circular cerrada, porque el cromosoma bacteriano pues es una molécula circular cerrada. Pero ya nuestras clases que vimos de genomas ya sabemos que es muchísima información, que son millones de nucleótidos que conforman este cromosoma bacteriano. Ajá. Y que aquí en ese cromosoma bacteriano hay unos 4.500 genes. Y esos 4.500 genes pues son susceptibles de transcribirse. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, los genes son la unidad de transcripción. Es la secuencia de DNA que se puede transcribir, porque tiene los elementos requeridos para eso. ¿Cuáles son los elementos requeridos? Las regiones reguladoras y las regiones codificantes. ¿Sí? Entonces, pues en los procariotes, como no hay núcleo, pues la transcripción por la RNA polimerasa, esta es la RNA polimerasa, se hace pues prácticamente en el citoplasma, porque ahí es en donde está el material genético. Y el RNA que se produce, pues bueno, este RNA ya es leído por los ribosomas, también en el mismo citoplasma, para hacer la síntesis de las cadenas polipeptídicas, siempre y cuando este RNA sea un RNA mensajero. Porque los RNAs mensajeros son los que se traducen. Los RNAs ribosomales y de transferencia, no. ¿Sí? Entonces, pues vamos a hablar de la estructura del gen y vamos a retomar precisamente lo que les acabo de mencionar, que en el gen se ubican, tomando como punto de referencia ese nucleótido más 1, se ubican dos regiones, las regiones río abajo y las regiones río arriba. Entonces, las regiones río abajo, prácticamente, como les decía, son las secuencias que codifican para las proteínas o para los RNAs. Y las río arriba son las regiones reguladoras de la transcripción, las regiones
que se le conocen como el promotor del gen, que va a controlar la transcripción de manera temporal y espacial. También ubicamos el sitio de referencia, que es el nucleótido más 1, en donde inicia la transcripción. Por eso les puse esa secuencia indicándoles cuál era el nucleótido más 1, para que a partir de ahí, río abajo, se hiciera la transcripción. Todas las regiones río arriba, esas no se transcriben, esas nomás son reguladoras, pero no se transcriben. Y también un gen debe de tener secuencias de terminación de la transcripción, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el gen tiene un inicio y un final. Debe de estar perfectamente señalado en secuencias de nucleótidos hasta dónde termina el gen, porque ahí debe de finalizar su transcripción, ¿sí? Entonces, una representación muy sencilla está aquí. Tenemos el DNA, que ya sabemos que es cadena doble. Están representadas aquí una cadena de polinucleótidos que va en dirección 5 a 3' y su cadena complementaria, porque recuerden que el DNA está formado por dos cadenas de polinucleótidos antiparalelas. Aquí tenemos dos secuencias, bueno, dos cadenas de DNA representadas. ¿Y cuál va a ser la unidad de transcripción? ¿De dónde a dónde va a abarcar el gen? Bueno, además recuerden que a esas cadenas de DNA ya les dimos nombre. La secuencia que va, o la cadena que va de 5 a 3 es la que es no molde o codificante. Y la otra es la cadena molde, o que también decíamos que era la cadena sin sentido, que va en dirección 3 a 5. Luego, la unidad de transcripción, pues es desde aquí hasta acá. Todo esto es el gen. Ajá. Pero en toda esta extensión vamos a ubicar un punto de referencia. Ese punto de referencia va a ser esto. Aquí va a estar el punto de referencia. Este es el nucleótido más 1. Y aquí entonces tenemos del más 1 hacia abajo, tenemos las regiones downstream, numeradas en números positivos. Entonces, por eso es N más 1. Si sustituyo N y, por ejemplo, es el nucleótido más 1, entonces 1 más 1 igual a 2. Entonces el siguiente va a ser el más 2. Si sustituyo que N es 2 más 1, entonces es 3. Entonces el siguiente nucleótido es el más 3. Y así sucesivamente. ¿Cuántos, insisto, cuántos nucleótidos positivos en positivos va a estar? Eso es variable, eso depende de la longitud de cada gen. Entonces, downstream es N más 1. Y las regiones upstream, que son las regiones río arriba, son las regiones de regulación. Las regiones promotoras. Y esas se van a enumerar en números negativos. Entonces, estas son N menos 1. Entonces, es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, etc. ¿Sí? Aquí está nuevamente puesto, ya con letritas. La región downstream es la región codificante, la región que codifica. Y la upstream
o río arriba es la promotora, la que controla la expresión genética. Aquí tenemos sitio de inicio de la transcripción indicado con flechita. Este va a ser el nucleótido más 1, sitio de inicio de la transcripción. Toda esta zona hasta acá es codificante y tenemos la secuencia de terminación de la transcripción. ¿Sí? Si recordamos nuestras primeras clases, decíamos que en las células procariotas la región codificante era continua, que no estaba interrumpida por estas secuencias intrónicas. Entonces, prácticamente el gen en las células eucariotas tiene su promotor y su región codificante continua. Aquí no hay presencia de intrones. Si este gen se va a transcribir, la transcripción inicia en el nucleótido más 1. Vean, aquí iniciamos la transcripción. De aquí en adelante. Hasta el final del gen. La región promotora no se transcribió, nada más sirvió para controlar la expresión genética. ¿Sí? Este es un esquema bien sencillo en donde podemos ver, por lo tanto, cómo es el gen en las células procariotas. Es región promotora, región codificante, región de terminación. Tiene un nucleótido más 1 que indica el sitio de inicio de la transcripción, en donde ahí va a empezar a adicionar la RNA polimerasa, los ribonucleótidos para hacer la síntesis del RNA, tomando la información del molde de DNA. ¿Sí? Pero algo importante de los procariotes, y que ya también lo habíamos visualizado en clases de la unidad 1, es que en los procariontes es muy abundante la presencia de arreglos conocidos como operones. Ajá. Y estos operones se caracterizan, el operón se caracteriza porque es una región promotora y varios genes estructurales contiguos. Entonces aquí tenemos un gen estructural, luego tenemos otro gen estructural y luego otro gen estructural. Y cada uno va a codificar para una proteína diferente. Entonces es un solo promotor y varios genes estructurales. Por ejemplo, podríamos ponerle gen estructural A, gen estructural B, gen estructural C. Entonces, cuando esto se expresa, cuando esto se transcribe, el RNA se va a sintetizar de aquí hasta acá. Es como lo que estamos viendo aquí en esta representación. Esta es la región reguladora. Aquí está el sitio de inicio de la transcripción, que siempre se representa con una flechita. Y aquí están 1, 2, 3, 4 genes estructurales y luego tenemos la región terminadora. Si esto se transcribe porque la región reguladora así lo dice, se enciende la transcripción, se hace el encendido. Entonces la transcripción inicia a partir del nucleótido más 1 y se genera un RNA grandotote que contiene la información de todos los genes estructurales. Es un solo transcrito, un solo RNA. Y posteriormente ese RNA pues es traducido para generar cada proteína para la cual codifica cada uno de esos genes estructurales. Entonces, tenemos, por ejemplo, este gen codifica para esta proteína A, este gen codifica para esta proteína B, este gen codifica para la proteína C y este gen para la proteína D. Pero
Este arreglo en operones es muy común en células procariotas. Es muy común que los genes se encuentren en esta forma de arreglo que son los operones. Entonces, considerando esto, pues se ha dado esta nomenclatura, esta nomenclatura particular. ¿A qué se refiere con esto? Que es un RNA policistrónico. Ajá. Aquí dice la leyenda, RNA mensajero policistrónico. ¿Por qué? Porque tiene varios cistrones. Entonces, un RNA policistrónico es porque tiene más de un cistrón. Bueno, ¿y qué es un cistrón? Un cistrón, como dice aquí, es el nombre antiguo que se le daba al gen. A un gen se le decía que era un cistrón. Entonces, si este operón tiene varios cistrones que en realidad son genes, un cistrón, 2 cistrones, 3 cistrones, 4 cistrones, se transcribe en un solo RNA los 4 cistrones. Entonces, este RNA por eso tiene toda la información de los 4 cistrones. Ese RNA, por lo tanto, es policistrónico. En el caso de las células eucariotas, los RNA son monocistrónicos, porque no es que sean varios genes estructurales y un promotor. Aquí no, en los eucariotes es un solo promotor, una sola región codificante. A ver, permítanme tantitito, ¿sí? Ya regresé. A ver, entonces, ¿sí queda claro esto del cistrón? Antes se le llamaba, al gen se le llamaba cistrón, pero eso ya entra en desuso. Ahora ya se le llama gen. Pero esto de RNA policistrónico y monocistrónico todavía se sigue usando. Entonces, pues tiene uno que explicar qué es eso de RNA policistrónico y monocistrónico. Entonces, en el caso de las células procariotas, los RNAs, la mayoría de los RNAs son policistrónicos. ¿Por qué? Porque eso viene desde que los genes, desde que los cistrones tienen ese ordenamiento particular, una región reguladora, varios genes estructurales, y entonces esto constituye una unidad de expresión. Todo esto, un promotor y varios genes estructurales, todo esto es un operón. Eso es particular de una célula, de las células procariotas. ¿Ok? Y esos genes estructurales pues están relacionados con una función. O sea, no es que estos genes estén, que no tengan relación alguna, no, están relacionados con una función. Por ejemplo, metabolizar un azúcar. El operón de lactosa, que es el que vamos a ver en la unidad de regulación, vamos a ver que es el operón de lactosa tiene una región reguladora y 3 genes estructurales, los cuales codifican para 3 proteínas que están involucradas con el metabolismo de lactosa. Entonces, ¿sí queda claro esto del RNA policistrónico? Sí, profe. Ok. Bueno, pero
quiero que se queden entonces con la imagen de que el gen tiene región reguladora, región codificante, terminador, ¿sí? Y que la transcripción inicia en el nucleótido más 1 y ese es el punto de referencia para denominar a las regiones río abajo, que son las regiones codificantes, y las regiones río arriba, que son las regiones reguladoras. Unas están en números positivos y otras están en números negativos. ¿Sí? Bueno. De hecho, aquí vemos este esquema tradicional de gen, en donde tenemos, pues, esto que les acabo de decir. De aquí hasta acá, todo esto es un gen. Esto es un gen. Y tenemos el nucleótido más 1. Tenemos nuestra flechita que nos está indicando dirección de la transcripción. ¿Sí? Si yo tuviera una flechita así, entonces me está diciendo que la transcripción la tengo que hacer en esta dirección. ¿Ok? Pero no, este no es el caso. La flechita tiene esa dirección. Ahora vemos. Toda esta región es la río abajo. Esta es la región codificante. Aquí está la información codificante y la que se transcribe. Y toda esta región de aquí hasta acá es la región reguladora. Es el promotor. Esto no se transcribe. ¿Sí? Esto es río arriba. Río arriba. Está en números negativos, en -1, esto está en números positivos. Y si esto se transcribe, entonces la transcripción, ¿a dónde la vamos a iniciar? La vamos a iniciar del nucleótido más 1 hacia abajo, hasta el terminador, hasta la secuencia de terminación. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a poner detalle en esa región de regulación, en esa región promotora. Porque esa región promotora tiene unas secuencias pequeñas, secuencias de DNA pequeñas, que son sitios muy importantes para la llegada de la RNA polimerasa, que es la enzima que hace la transcripción. O sea, el promotor lo que está haciendo es reclutar, llamar a la RNA polimerasa al gen que se necesita transcribir. Entonces, imaginemos un DNA, ¿no? Ahí está nuestro DNA. Y esto va a ser un gen. Esto es un gen. Y este gen necesita encenderse. ¿Sí? Pues aquí está mi nucleótido más 1. Y este gen necesita pasar a su estado activo. Necesita encender su expresión genética. Necesita activarse. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo ese gen va a expresarse? Pues si tienen que hacer copias de RNA, tienen que hacerse como en la fotocopiadora, hacerse muchas copias de RNA. ¿Quién las hace? Pues una enzima, la RNA polimerasa. Entonces, ¿cómo llega esta RNA polimerasa a este gen en particular? ¿Cómo es que aquí sabe la enzima que tiene que transcribir este gen y que hacer la síntesis de estos RNAs? Porque aquí hay un montón de genes, aquí hay 4000 y tantos genes, ¿no? ¿Cómo sabe la RNA polimerasa dónde ir? Hay muchísimos genes. Bueno, precisamente este promotor tiene esos sitios de anclaje para la RNA polimerasa. Esos sitios de anclaje y de reclutamiento de la RNA polimerasa están aquí. Esta región que se llama la región -10
y la región menos 35. Y esas regiones están precisamente en el promotor. Y se llaman región menos 10 y región menos 35, pues porque es la posición que ocupan. Yo les dije que río arriba estaba el nucleótido menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Y ahí exactamente en esa región menos 10, ahí está una secuencia de regulación que es sitio de anclaje para la RNA polimerasa. Para que la RNA polimerasa llegue, se pueda unir al DNA y entonces activar la expresión del gen y hacer la síntesis de los RNAs. Esa región menos 10 tiene una secuencia particular y esa secuencia particular es T-A-T-A-A-T y es comúnmente conocida y famosamente conocida como la caja Tata. ¿Por qué Tata? Pues por la secuencia de nucleótidos. T-A-T-A. Caja Tata. Esta secuencia TATA es sumamente poderosa. ¿Y por qué digo sumamente poderosa? Pues porque la caja Tata la han encontrado en los promotores de genes desde las bacterias hasta el humano. O sea, significa que la caja Tata es una secuencia de regulación de la expresión genética sumamente conservada a lo largo de la escala evolutiva. Puede uno encontrarla en genes de bacterias, en genes de arqueobacterias, en genes de protozoarios, en genes de hongos, en genes de algas, en genes de plantas, en genes de animales. Y su función precisamente es regular la expresión genética. Y su función es reclutar a la RNA polimerasa. Por eso la caja Tata está bien cerquita del nucleótido más 1. Está 10 nucleótidos arriba del nucleótido más 1. O sea, nada más son aquí 10 nucleótidos arriba del más 1 para que aquí llegue la RNA polimerasa, se una la RNA polimerasa y ya escoja la cadena molde, escoge la cadena molde y ya empieza a hacer la síntesis del RNA. ¿Sí? Entonces la caja Tata es la caja Tata. Es bien importante. De hecho, es la primera secuencia de regulación de expresión genética que se identificó. La primera que se encontró que tenía esa característica de reclutar a la RNA polimerasa y de regular la expresión genética. Y como les decía yo en una clase anterior, ¿para qué las células querrán encender y apagar sus genes? Pues para que tengan forma y función y para que puedan funcionar correctamente. Los genes no están todos encendidos al mismo tiempo ni apagados al mismo tiempo. Hay un control diferencial de la expresión genética. ¿Y quién está siendo parte fundamental en eso? Pues la caja Tata. Ahora, hay otra región que es la región menos 35, o sea que si uno va contando también, está la menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15, menos 20, menos 30. Bueno, yo me estoy saltando, pero obviamente que va menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15, menos 16, etcétera, etcétera. Hasta la región menos 35 encontramos otra secuencia de regulación de la expresión, cuya secuencia de nucleótidos es TTGACAT. ¿Sí? Esta no es tan conocida, bueno, no es tan famosa como la caja Tata, pero sí es muy importante porque la RNA polimerasa reconoce tanto a la región menos 10 como a la región menos 35. ¿Por qué es tan así como que tan famosa la caja Tata?
por lo que les acabo de decir, porque las cajas tatas están, insisto, desde las bacterias hasta el humano. O sea, están en los genes desde las bacterias hasta los humanos. La región menos 35 no, la región menos 35 es particular de los genes de células procariotas. En los genes de eucariotas, pues no tenemos regiones menos 35. Tenemos cajas tatas, pero no tenemos regiones menos 35. ¿Sí? Entonces, bueno, en la región promotora de los genes en las células procariotas hay dos secuencias de regulación sumamente importantes, que es la región menos 10, mejor conocida como la caja tata, y la región menos 35. ¿Sí? Esas secuencias reclutan a la RNA polimerasa, pero resulta que la RNA polimerasa pues está formada por varias subunidades, y una de esas subunidades es el factor sigma. De hecho, el factor sigma es quien se pega precisamente a estas secuencias. El factor sigma. A ver, déjenme escribírselos más bonito. Entonces va a ser el factor sigma. Así. Y el factor sigma, a su vez, pues ya va a reclutar a las otras subunidades de la RNA polimerasa, que es el núcleo catalítico, que está formado por subunidades alfa, beta y omega. Creo que sí, omega. Ahorita vemos. Y ya entonces la transcripción puede iniciar. Eso lo vamos a ver en la parte de inicio. Pero por ahorita es bien importante que se nos quede el conocimiento que en las regiones promotoras de los genes en células procariotas hay dos regiones de suma importancia. La región colocada en la posición menos 10, que es la caja tata, y la región o la secuencia menos 35, colocada en la posición menos 35. De hecho, aquí por ejemplo les puse esta imagen en donde vemos alineados diferentes genes, ¿no? Esta es la representación clásica, y vemos a varios genes, por ejemplo, el gen RRNBP1, TPR, LAC, REC, A, ARA-BAD. Estos son operones. Operón. Este también es un operón. Pero estos operones tienen sus promotores, y esos promotores alineados nos podemos dar cuenta aquí, por ejemplo, está el nucleótido más 1, y luego ven que la región menos 10, en todos está esa caja tata. En algunos hay una variación de la secuencia, por ejemplo, miren aquí, tata, tata, tata. Puede haber variaciones en cuanto a los nucleótidos, pero al decir caja tata es lo que les decía yo, que es muy conservada a lo largo de la escala evolutiva. ¿Sí? Luego tenemos la región menos 35. Ahí está la región menos 35. Que estas dos, aunque a veces puedan variar en uno o dos nucleótidos, aunque a veces varíen, ¿qué es lo relevante también? Que están siempre colocadas en la misma posición. O sea, esta caja tata siempre va a estar en la región menos 10, siempre. Y esta otra en la posición menos 35. Entonces, en cualquier promotor, estos que están aquí de ejemplo, todos tienen sus cajas tatas en la menos 10 y su región menos 35, pues en ese nucleótido correspondiente.
Luego, tenemos otra secuencia que es variable, que es el elemento UP. Algunos genes los pueden tener, otros no. Algunos pueden tener en su región promotora el elemento UP, cuya secuencia es bastante grande. Y cuando vean N, cuando vean que en lugar de tener A, C, G o T, hay N, esta N significa que es cualquier nucleótido. O sea que en esta posición en donde hay una N, puede ser una A, puede ser una C, puede ser una G, puede ser una T. ¿Ok? Y en donde vean así 2, ¿esto qué significa? Ah, bueno, que en esta posición puede ser A y A o puede ser T o T. Y eso es comparando con promotores de distintos genes. ¿Ok? Bueno. Viéndolo no en cuadritos ni rectangulitos, sino ya viéndolo en nucleótidos, entonces así tenemos esta imagen en donde también tenemos alineados varias regiones promotoras. Y aquí tenemos la región -10, la región -35 con sus secuencias consenso, en donde tenemos TA, que es la caja tata. ¿Okay? Y aquí estamos viendo dónde está ubicada esa caja tata en la posición -10. Los contamos, este es el +1, +2, +3, +4, +5, +6. Bueno, aquí no tiene 7, 8, 9 y 10. Ajá. Entonces es esa posición. Y también aquí tenemos la región -35 con su secuencia consenso. TT, GA, CAT. La transcripción inicia entonces a partir del nucleótido +1 río abajo, y aquí nos damos cuenta que la región promotora no se transcribe, solamente es el sitio de reclutamiento de la RNA polimerasa. ¿Sí? Aquí tiene que llegar y anclarse la RNA polimerasa y de esa manera encender la expresión genética. ¿Sí? Entonces, aquí les dejo un parrafito para reforzar que estas secuencias en la posición -10 y -35 en diferentes promotores no son 100% idénticas, como lo vemos aquí en este alineamiento. Sin embargo, son similares como para tener esa secuencia consenso. ¿Qué es la secuencia consenso? Pues esta que está escrita acá. T-A-T-A-A-T. Esto es la secuencia consenso. La secuencia consenso es T-T-G-A-C-A-T. Si yo la comparo con un promotor, y a lo mejor no es que va a ser 100% similar, pero se refiere a la frecuencia. Entonces, esta secuencia consenso, ¿de dónde la sacaron? La sacaron de haber identificado miles y miles y miles y miles y miles de promotores de genes, y entonces ver qué tan frecuente es que haya aquí una T, qué tan frecuente es que haya una A, qué tan frecuente es que haya una T, qué tan frecuente es que haya una A. Y entonces, con base a esas frecuencias, con la mayor frecuencia en cada posición, es que se establecieron esas secuencias consenso. ¿Sí? Y más adelante, pues vamos a estar hablando mucho de esa caja tata y de esa región -35. Entonces, por eso es importante que lo comprendamos. Bueno. Para terminar, ya les comenté ahorita que la RNA polimerasa
es la enzima que tiene que reconocer esas regiones menos 10 y menos 35, unirse a ellas y encender la expresión genética. Para el caso de los procariotes solamente tenemos un solo tipo de RNA polimerasa, que va a transcribir genes que codifican para el RNA mensajero, que codifican para el RNA ribosomal, que codifican para el RNA de transferencia, o para genes que tengan que ver con cuestiones fisiológicas diferentes. Como por ejemplo, hay genes de choque térmico, hay genes que están involucrados en el metabolismo del nitrógeno. Entonces, bueno, hay particularidades, ¿no? Y esa misma RNA polimerasa expresa todos los genes. Pero hay una condición en particular, y esa condición en particular es que la RNA polimerasa, aunque es única, hay una subunidad de la RNA polimerasa que es variable. Esa subunidad variable es el factor sigma. Precisamente el factor sigma es el que reconoce estas regiones de regulación. Entonces, el factor sigma es variable en la RNA polimerasa. Entonces, la RNA polimerasa está constituida por un núcleo que tiene esta forma, así como si fuera el Pac-Man. No sé si alguna vez hayan visto ese videojuego que es una como bolita que se come así las fichitas y que se le llama el Pac-Man, ¿no? Entonces, más o menos así se parece a la RNA polimerasa. De hecho, se habla así de que tiene una mandíbula. Esta parte es una mandíbula inferior y una como mandíbula superior. Ajá. Entonces, esta RNA polimerasa está constituida por estas subunidades que están explicadas acá. Tenemos las subunidades beta, la subunidad beta prima, la subunidad alfa 1, alfa 2 y la subunidad omega. Ajá. Están relacionadas por color. La amarilla es la beta, la blanca es la beta prima, la verdecita es la omega y las en color azulito son las alfa. ¿Sí? Esto constituyen lo que se le llama como el núcleo de polimerización, núcleo de polimerización. O sea, esta parte de la RNA polimerasa, que es la más grande, obviamente, es la que se encarga de polimerizar, sujetar al DNA, abrir el DNA y hacer la síntesis del RNA tomando la información de la cadena molde del DNA. ¿Sí? Pero ¿cómo llega ese núcleo al DNA? Pues porque primero el factor sigma anda suelto. El factor sigma anda suelto, se pega a los promotores y luego ese factor sigma recluta a este núcleo de polimerización que tiene a la subunidad beta, beta prima, 2 alfas y una omega. Esta es una representación en donde ya vemos a la RNA polimerasa con todas sus subunidades, incluyendo sigma. Entonces aquí tenemos esta que es sigma y que es una subunidad movible. O sea que puede estar en forma solitaria buscando promotores, pegándose y después recluta al núcleo y ya se asocia por un tiempo con el núcleo y después se despega y se va a buscar otros promotores. Entonces esta subunidad sigma es removible y es intercambiable. ¿Por qué? Porque de estos factores sigma
hay varios, diferentes factores sigma. Pero el núcleo de polimerización es el mismo. El núcleo de polimerización tiene una subunidad beta, que es prácticamente la subunidad catalítica, y que, si se fijan, parece como una mandíbula, la mandíbula inferior. Luego tenemos la beta prima, que es la mandíbula superior. Ajá. Luego tenemos las alfa, alfa 1 y alfa 2, y esta la omega. Aquí les pongo una tablita en donde está la función de cada una de las subunidades. Tenemos la subunidad beta, que les digo que es la mandíbula inferior, es la que tiene la actividad catalítica, en donde se va a catalizar la formación de enlaces fosfodiéster entre un ribonucleótido y otro. Va a entrar un ribonucleótido, luego entra otro y otro y otro y otro y otro, y la cadena de RNA se va sintetizando. Se van formando enlaces fosfodiéster entre un ribonucleótido y otro. Esto ya lo vimos, ya sabemos cómo la reacción de catálisis, ya sabemos que un 3' ataca un 5' y se forman el enlace fosfodiéster y se libera pirofosfato inorgánico. Esa reacción ya la conocemos, ya la sabemos. Luego tenemos la beta prima, cuya función es sujetar a la cadena molde de DNA, a la que va a servir de molde para tomar la información e ir adicionando nucleótidos. Luego tenemos dos alfas que se unen a las secuencias reguladoras de la transcripción y modulan la actividad del RNA polimerasa. ¿A qué se refiere con modular la actividad? Bueno, puede ser que hagan que la transcripción sea más lenta o sea más rápida. Ajá, a eso se refiere con modular la actividad. Y la omega es importante para el ensamblado y la estabilidad de la RNA polimerasa. Y entonces, como les decía, el factor sigma es una subunidad de la RNA polimerasa que es intercambiable. El núcleo es siempre el mismo, pero hay diferentes factores sigma. Y estos factores sigma son diferentes porque están relacionados con la expresión diferencial de genes. Por ejemplo, el sigma 70 se le pone así 70 o sigma 54 o sigma 32 o sigma 28 porque este numerito tiene que ver con el peso molecular que se mide en kilodaltons. Entonces, este sigma pesa 70 kilodaltons, el sigma 54 pesa 54 kilodaltons, el 32 pues 32 kilodaltons y el 28 28 kilodaltons. ¿Sí? Aquí está peso en kilodaltons. Entonces, el factor sigma 70 se utiliza para unirse a los promotores de genes esenciales para la supervivencia. Este sigma 70 va a reconocer los promotores de los genes que son necesarios para la supervivencia de las bacterias. Y este sigma 70 se une a las regiones promotoras y luego va a reclutar a este núcleo de polimerización con sus subunidades betas, alfa y omega. El sigma 54 se va a unir a los promotores de los genes que están involucrados en el metabolismo del nitrógeno. El sigma 32 se va a unir a los promotores de genes que codifican para proteínas de choque térmico. Y entonces solamente se van a activar esos genes cuando haya un cambio de temperatura, un aumento de temperatura. Y eso favorecerá que las bacterias puedan sobrevivir a un choque térmico. Y el sigma 28 está implicado en la expresión de genes que codifican para proteínas del flagelo. ¿Sí? Entonces, por eso les puse aquí un parrafito también que dice, ¿cuál es la función del factor sigma?
pues es la subunidad de la RNA polimerasa responsable de reconocer las regiones menos 10 y menos 35 de los genes que requieren transcripción y de posicionar a la RNA polimerasa a esos promotores para regular la eficiencia en el inicio de la transcripción. ¿Sí? Entonces, pues los promotores de los genes, esas regiones menos 10 y menos 35, son identificadas por factores sigma diferenciales. Todo va a depender de qué se necesite, si es sigma 70, sigma 54, sigma 32 o sigma 28. Y ya esos factores sigma ya unidos a las regiones de regulación, a la menos 10 y menos 35, a nuestra caja tata y nuestra región menos 35, esos ya a su vez van a reclutar al núcleo de polimerización, posicionando al núcleo de polimerización en el promotor del gen que necesite expresarse. Bueno, le vamos a dejar hasta acá. Y ya los procesos de inicio, elongación y terminación, pues lo vemos la siguiente clase. ¿Sale? Ahí. Aquí iríamos en etapas de la transcripción, pero era importante ver primero esto para que ya fácilmente describiéramos cada una de las etapas. ¿Alguna duda o comentario? No, profesor, muchas gracias. Creo que no, profe. Gracias.